Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. Podemos decir que en el Antiguo Testamento están los casos prácticos de la doctrina que se certifican en el Nuevo Testamento. De hecho, si uno quiere comprender las enseñanzas tal y como Dios nos las quiere mostrar en su palabra, tenemos que analizar muchas partes del Nuevo Testamento, comparándolas con las vidas y las historias que se narran en el Antiguo Testamento. Y hoy, en nuestro recorrido por los libros que conforman la Biblia, estudiaremos el libro Primera de Samuel, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. Primera de Samuel es la historia del rey Saúl y del rey David, que ejemplifica la batalla que se libra en nuestro interior entre nuestra vieja naturaleza de pecado y nuestra nueva vida que quiere obedecer a Dios. Este libro nos aclara que cuando nos dejamos transformar por Dios, comienza a crecer en nosotros una naturaleza nueva que el Espíritu Santo está tratando de producir en nuestro corazón. Y esto es lo que nos quiere enseñar Dios con estos dos reyes, que ilustran el conflicto que diariamente enfrentamos en nuestras vidas, el de obedecer a nuestro yo o el obedecer a Dios. Primera de Samuel nos dice que nuestro nuevo nacimiento enfrenta serios obstáculos, que son todos los pecados y estructuras de la vida que teníamos antes de conocer a Cristo, y que la Biblia describe como nuestra antigua naturaleza. Así, también se describe a la nueva naturaleza como ese anhelo de conocer la palabra de Dios, de orar y de compartir la fe, que empieza a crecer, no por los años, sino por la obediencia que manifiesta cada creyente. ¿Sabías que Dios nos hizo libres y con voluntad propia? Que Él respeta nuestra libertad, pero quiere hacernos conscientes de que nuestras decisiones tienen consecuencias en esta vida y en la eternidad, y que tendremos que responder ante su presencia por la manera en la que utilizamos esa libertad? Dios ejemplifica con la vida de estos dos reyes que nosotros también somos los reyes de nuestra vida y que tenemos un reino bajo nuestro cargo. El rey Saúl representa a los que se sienten con la capacidad de guiar sus vidas sin la necesidad de consultar a Dios. Y el rey David representa al creyente consciente de que necesita la guía de Dios. Así, la ruina y tragedia de Saúl muestran las consecuencias de no dejarse gobernar por Dios. Y por otra parte, el final maravilloso en la vida de David nos trata de alentar para que sepamos cuál es el compromiso que Dios toma cuando una persona pone su confianza en Él. En este libro, el profeta Samuel representa la palabra de Dios, que a través de la Biblia trata de explicarnos cómo debemos vivir y la libertad que tenemos de decidir si lo obedecemos o no. El libro de Primera de Samuel se puede dividir en 3 etapas: la vida de Samuel, la vida de Saúl y la vida de David. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que, por lo menos, nos demos cuenta que estamos librando una guerra interna en nuestro corazón, en la que Él nos puede dar la victoria si nos ponemos en sus manos. ¿Sabías que estar bien con Dios significa vivir entregados? ¿Que estar consagrados a Dios es que realmente Él esté disponiendo de nuestras vidas y continuamente reorientándonos con su palabra? Que a lo largo de nuestra vida habrá muchas pruebas, que vamos a tener la tentación de superarlas según nuestras habilidades, sin depender de Dios, y que diariamente enfrentamos esa disyuntiva de obedecerlo o hacer nuestra voluntad. Samuel fue un juez con una vida muy particular. Su historia inicia con un hombre que se llamaba Elcana y que tenía 2 mujeres, una muy fértil y la otra estéril llamada Ana.
Ana era una mujer muy espiritual, algo que no era muy común en esos tiempos, que se pone a orar en el templo por un hijo. Dios le contesta y se lo concede, y ella le promete que se encargará que ese niño le sirva para siempre. Así es como nace Samuel y su consagración a Dios. La historia de Samuel es muy corta. No solo era la voz de Dios a la nación de Israel, sino que también lo era para el primer rey Samuel y luego para el segundo rey David. En esos tiempos se estaba librando una guerra contra los filisteos, y los judíos en su incredulidad deciden llevarse el arca del pacto como un amuleto de buena suerte, y la pierden en batalla. Y para colmo de males, los judíos le piden a Samuel que les dé un rey como lo tenían las otras naciones. En 1 Samuel capítulo 8 versículos 4 y 5 dice: Todos los ancianos de Israel se congregaron en la casa de Samuel en Ramá. Le dijeron: Te has vuelto viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Ya es tiempo de que nos des un rey para que nos gobierne como se hace en todas las naciones. Estos versículos nos narran un principio fundamental de nuestra vieja naturaleza, que quiere ser como las demás personas, religiosas, pero que no quieren a Dios como su autoridad. Y Dios se los concede, porque otro principio que se nos enseña aquí es que Dios respeta nuestras decisiones, aunque sean equivocadas, pero sin olvidar que cuando nosotros decidimos algo sin consultarlo, no esperemos a que Él bendiga esos proyectos, aunque se lo pidamos. ¿Sabías que cuando nosotros no nos sometemos a la autoridad de Dios, tomando nuestras propias decisiones, llevando adelante nuestros proyectos, nuestros anhelos y lo que nosotros pensamos que es un éxito en lo material y humano, podremos lograr muchos objetivos y obtener muchas cosas que otros no tienen, pero que la vida es un propósito espiritual y que ese proyecto espiritual es lo que verdaderamente satisface al hombre? Y aquí es donde aparece el rey Saúl, que era un joven con muchas capacidades y con una presencia impactante, pero que no se interesaba por las cosas de Dios. Samuel lo unge como un rey y la nación de Israel se deja deslumbrar por su apariencia. Ya siendo rey, Saúl libra una batalla contra los amonitas, a los cuales vence fácilmente, pero cuando enfrenta a los filisteos comete el error de querer tomar el lugar del sacerdote Samuel y sacrifica a unos animales, sin entender que no era solo el matar animales, sino el significado interno de la entrega y obediencia a Dios. El profeta Samuel recrimina a Saúl por su acción, pero Dios le da otra oportunidad y le dice que va a ir a luchar contra Amalek, advirtiéndole que tenía que aniquilar a todos los habitantes, sin dejar nada con vida, ni animales, ni niños, ni mujeres, porque era una nación corrompida y contaminada, que representa todo eso que traemos de nuestra antigua vida, como vicios o actitudes, o hasta cosas buenas desde nuestro punto de vista, como aptitudes o habilidades, que hacen que menospreciemos nuestra dependencia de Dios, y todo eso representaba a Amalek. Saúl vence a Amalek, pero le perdona la vida y conserva lo mejor de su rebaño para supuestamente ofrecérsela a Dios en sacrificio. Y aquí está otro principio que tenemos que aprender a evitar: perdonar en nuestra vida aquellas cosas que desde nuestro punto de vista pensamos que no están mal. En el capítulo 13, versículo 13 y 14, Samuel le dijo: Te has portado como un tonto. No cumpliste la orden que te había dado Yahvé, tu Dios, cuando te dijo que te haría rey de Israel para siempre. Por eso, ahora tu realeza no se mantendrá. Yahvé ya buscó un hombre según su corazón para ponerlo como jefe de su pueblo, porque tú no respetaste las órdenes de Yahvé. En el libro de Romanos capítulo 6 versículos 16 dice: Si se entregan a alguien como esclavos sumisos, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa.
Dios dice que todos somos esclavos, que si obedecemos al pecado, nos volvemos esclavos de nuestras mentiras, de nuestras infidelidades, de nuestro mal genio. Que no pensemos que nosotros controlamos al pecado, sino que un día nos vamos a dar cuenta que el pecado nos controla a nosotros. Pero Dios dice también que aquel que se entrega a la obediencia se hace esclavo de la obediencia, y que el amo que está por encima de la obediencia ama a sus esclavos y los hace sus siervos. ¿Sabías que cuando le decimos a Dios que lo vamos a obedecer en lo que nos indique, Dios toma ese compromiso y nos da la gracia para llevarlo a cabo? ¿Que la obediencia no es algo que nosotros podamos lograr? ¿Que nadie tiene la capacidad de vivir para Dios en los términos que Él demanda? ¿Que para eso mandó al Espíritu Santo a nuestro interior? Para que de pronto descubramos que naturalmente nos molesta aquello que antes abrazábamos, como las mentiras, las groserías o el chisme. Y el tercer personaje que entra en escena es David, que dice el libro de Samuel: tenía un corazón como el de Dios, totalmente diferente a Saúl. Era el más pequeño de 8 hermanos, flacucho, que se dedicaba a pastorear ovejas. David no fue hecho rey de la noche a la mañana como Saúl, así como nadie llega a consagrar su vida de un día para otro. Cuando alguien pone su confianza en Dios, comienza a entender, poco a poco, a través de los problemas y de las pruebas que Dios va permitiendo, lo que es realmente la entrega, y que en la medida en la que vamos reaccionando bien en las pruebas, como David, Dios nos va dando más y más responsabilidad espiritual, y que nos va bendiciendo hasta que lleguemos a ser los reyes que gobiernen con sabiduría. En el próximo libro que estudiemos, que es Segunda de Samuel, vamos a analizar a fondo la vida de David. Pero ahora es importante señalar que hay un episodio en el que el rey Saúl ya sabe que Dios lo ha desechado. Así como nosotros sabemos que cuando nos entregamos a Dios, nuestra antigua naturaleza va a morir, incluidos nuestros defectos y nuestras virtudes. Si no lo creen, volteen a ver a Cristo crucificado. Si Dios creyera que nuestras virtudes hubieran sido suficientes para salvarnos, Él no hubiera tenido la necesidad de mandar a su Hijo a pagar en nuestro lugar esa sentencia de muerte que todos merecemos por nuestros pecados. En lugar de eso nos hubiera dicho: échenle ganas, eso bueno que tienen, púlanlo, para que con eso borren todo lo que antes han hecho mal, lo cual sabemos es imposible para nosotros. ¿Sabías que Dios dice que hay una sentencia de muerte sobre nuestra antigua naturaleza de pecado? Que mientras más tardemos en llevarla al altar y sacrificarla, más nos vamos a estar privando de la bendición de Dios. Que no se trata de que nosotros hagamos un esfuerzo de cambiar nuestra vida en nuestras fuerzas, porque eso no se puede, y que Dios lo que nos ofrece es cambiarnos desde nuestro interior. Hubo muchas pruebas en la vida de David, donde tuvo que aprender a confiar en Dios sin ver las circunstancias, como cuando derrotó al gigante Goliat. La fe no se fija en las circunstancias. Los problemas que enfrentamos no los debemos de ver como grandes o pequeños y pensar que por algunos sí necesitamos orar y por otros no. El hombre espiritual no ve las circunstancias, sino que aprende a poner sus ojos en Cristo. Saúl era el que tenía que luchar contra Goliat, pero estaba muerto de miedo. Y la victoria de David nos muestra que Dios nos usa así como somos, y que la fe que Dios nos da para librar la vida en obediencia es un regalo que solo Él puede producir en nosotros. La batalla entre David y Goliat representa nuestra batalla con la vida. Nosotros somos David, y la vida es Goliat. Es una pelea totalmente dispareja.
donde vamos a enfrentar cosas que no tenemos la capacidad de derrotar, a menos que confiemos en Dios. Esa victoria hizo que todos comenzaran a alabar a David, y eso le cayó en el hígado a Saúl, que permitió que creciera una envidia tan grande que quiso matar a David. Y ahí comienza la persecución, donde se nos narra todas las formas en las que Saúl trató de matar a David. ¿Sabías que nuestra antigua naturaleza no quiere que nuestra nueva naturaleza sobreviva? Que nuestro antiguo hombre va a querer matar a la nueva persona que somos para que regresemos a nuestra vieja vida de pecado? Que continuamente vamos a enfrentar una lucha donde nuestro pecado tiene más ventaja que nuestra obediencia y que si no nos agarramos de Dios, nuestra antigua naturaleza va a ganar. Así que el reto que todos debemos tomar de este libro es ver cómo en las persecuciones contra David, Dios le va proveyendo de manera milagrosa la forma de liberarse de la muerte, la manera en la que David va creciendo en confianza con Dios y cómo aprende a ver su provisión. Dios le manda un profeta, un sacerdote personal, los panes de la proposición, le da amigos, gente leal y lo va preparando para el reino, que va a ser el tema del próximo libro. Cómo poder tener una vida espiritual estable, entendiendo que primero hay una lucha que se libra todos los días, que vamos a estar con nuestras dos naturalezas, la antigua persiguiendo a la nueva, para que no veamos a Dios, sino que veamos las circunstancias y que tomemos la vida en nuestras manos, y que no busquemos la guía de Dios. No olvides buscar a Dios diariamente, para que te proteja y para que Él pueda reinar en tu vida, para que esta nueva naturaleza, como vamos a ver en el próximo libro, aquí en Encuentro con tu Ángel, pueda desarrollar un reino para la gloria de Dios. Recuerda, nunca hubo un reino más bendecido en la historia de Israel que cuando David estuvo reinando. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.